Desafortunadamente, quiero iniciar con una anécdota. Y esta anécdota tiene que ver, discúlpenme el sexo femenino, pero son a este sexo a quien se les endilga las frases o los versos de esta canción. Mátame, pégame, pero no me dejes. Es una canción que ya tiene sus añitos, pero que se complementa con otra anécdota. Cierto fulano golpeaba a su esposa en calle y surge un espontáneo para defenderla y le dio una golpiza al golpeador, que después de que lo vio su esposa se levanta indignada y le pregunta: ¿y usted por qué diablo se mete si es mi esposo? ¿Qué quiere esto decir? El masoquismo, licenciado. Y con esto quiero denunciarme. ¿Por qué hasta ahora estamos levantando esta lucha? Creo que muchos de ustedes en el primer semestre de la licenciatura en pedagogía desnudan a ese maestro ejemplar oaxaqueño, José Vasconcelos, que en una de sus frases decía, y no se me olvida nunca esta frase: cuando el pueblo no tiene la fuerza suficiente para quitarse el yugo de la esclavitud, a la larga hasta le sabe el yugo, hasta lo saborea. Y aquí es donde viene mi denuncia. ¿A quienes nos beneficiaron estos 12 años de cacicazgo? A muchos asesores, a mí entre ellos, a mí porque se me permitieron libertades producto de mi enfermedad, libertades que son derechos, pero son derechos que tienen que hacerse por escrito y que no los hice. ¿A quienes más han beneficiado? A muchos compañeros que, ya lo decía el compañero Epifanio, solamente se presentan a cobrar. Y ustedes no los socializaron, estudiantes. Maestros que solamente les han dado 2 clases en un semestre. ¿A quienes han beneficiado esta holgazanería de nuestro director? Aquellos acosadores sexuales que tienen la protección de las autoridades. Y todos aquellos estudiantes que llevan la materia de orientación educativa son conscientes de la pedagogía industrial. Se formó para crear mano de obra barata. Ejemplo, ¿qué tenemos a un lado? CEPIS 116 parece. Más allá, CONALEP. Atrás de nosotros, CETIS 90. A un lado de CETIS 90, técnica 68. Mano de obra que solamente beneficia a los empresarios, a esa clase dominante que son los que dictan las políticas en todos los sectores en un país. En el sector educativo, creo que todos ustedes saben, estudiantes, cómo no nos dejan en libertad de aportar ideas al sistema educativo nacional. Simplemente nos imponen sus planes y programas y no tienes de otra, estudiante, no tienes de otra, maestro. O los cumples
o los cumples. ¿Siguiendo qué? Siguiendo las directrices de quienes manejan el capital. ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestra educación? ¿Cuál es el giro que está siguiendo nuestro sistema educativo? El mercantilismo. Se está mercantilizando la educación y no nos está permitiendo formar al ciudadano que exige la sociedad. El tejido social corrupto, el tejido social delincuencial que tenemos es producto de las directrices de corrupción que impone el mismo sistema. Hoy, licenciados, hablaba el maestro Epifanio. ¿Cuáles son las investigaciones que hemos hecho? Muchos de nosotros no hemos hecho. ¿Quién nos los ha permitido? El sistema organizativo de la dirección. ¿Hemos elaborado medios de difusión? Sí. Nuestra institución ha presumido de tener varios órganos de difusión. Les hago un recuento. En primer lugar, la revista Renacimiento. En segundo lugar, Hojas de Papel Volando. En tercer lugar, una excelente revista llamada Silabario. Y la última revista que se creó fue hace un año o año y medio, que se llamó Conciencia Educativa. Medios que ya no se han elaborado y que, aprovecho, alumnos del quinto semestre de orientación educativa, ese proyecto que están elaborando merecía ser publicado en ese órgano de difusión. Y yo pedí participar al final para ver si había medios de información para que nos publicaran este proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay material para publicar y mucho material para restregárselo en la cara a nuestras autoridades. Y no me refiero exclusivamente al quinto semestre. Todos los proyectos que hacen ustedes, ¿a dónde van a parar, licenciados? Se oye mal, pero tristemente, a la basura. Te lo reviso, ya tienes calificación. ¿Y se socializa? De ninguna manera. ¿Por qué no se socializa? Porque simple y sencillamente la institución, como una institución universitaria, que antes se le llamaba institución de excelencia académica, hoy ya no queda ni polvo de eso. ¿Por qué? ¿Dónde queda el área de difusión cultural y extensión universitaria? Con conocimiento de causa les digo, Daniel Díaz, y aquí están mis compañeros asesores, fue el impulsor del deporte en esta institución. No había año en que no se celebraran eventos deportivos de voleibol, básquetbol, maratones, a tal grado que lo hicimos a nivel subsedes, desde Zihuatanejo hasta Ometepec. Producto de ello, se copió, puedo decirlo, y se hizo un campeonato o unos campeonatos estatales. Un servidor proyectó a la Universidad Pedagógica Nacional al Parque Papagayo todos los domingos, en donde presentábamos eventos culturales en asociación con la Universidad Americana, con la Gran Plaza, con Colegio de Bachilleres, con la Casa de la Cultura, con muchas instituciones
en donde se proyectaba la universidad. Y por si eso no fuera poco, la universidad se proyectó también en el CCR, Consejo Consultivo para el Reciclaje. Era una organización conformada por representantes de los hoteles, en donde un servidor fue nombrado como representante de la UPN, y un servidor, me enorgullezco en decirlo, fue el que hizo el proyecto de la limpieza del río de la Sabana, que después me copiaron y que se mantuvo tristemente en el gobierno de López Rosas, ahí congelado. Pero eso, cuando queríamos que las tres áreas sustantivas de la institución funcionaran: la difusión cultural y la extensión universitaria. Hoy muchos de ustedes, estudiantes, quisieran tener intercambios con otras instituciones de otros estados o de otros países. ¿Qué se ha hecho? Nada. ¿Se puede? Claro que se puede. Solamente es cuestión que tengamos la decisión de convocar a un nuevo candidato que asuma la responsabilidad de dirigir sin corrupción esta institución. Para rematar, jóvenes, quiero anticiparles, copié del secretario de Educación la publicación que dice: esta secretaría está en contra de todos los actos de corrupción, y todo funcionario que solape la corrupción será despedido de la Secretaría de Educación. Y licenciados, muchos de ustedes preguntarán y les han de ver ya informado. ¿Cuántos somos? A propósito, compañeros, sí me gustaría que pasaran al frente. Sí me gustaría que pasaran al frente para que se dieran cuenta, compañeros estudiantes. ¿Cuántos somos? Sí, es cierto, somos pocos. Pero la pregunta es, ¿nos asiste la razón? Y aquí es en donde estoy de acuerdo con el secretario de Educación. 12 años de un funcionario en funciones, eso se llama corrupción. Recuerden ustedes que Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que todo el pueblo, digo todo porque es más del 70% que tiene su apoyo, todo el pueblo pide su reelección, porque está en este proceso de aniquilar la corrupción. Somos pocos, es cierto, tenemos la razón, ustedes valórenlo, jóvenes. Les han tratado de lavar el cerebro de que somos unos cuantos revoltosos. Somos pocos, sí, pero aquí está claramente que hay un proceso tremendo de corrupción. Y ustedes lo vivieron con su movimiento. De manera, jóvenes, que yo aprendí a luchar por ustedes. Y digo por ustedes porque me remonto a 1988. A un compañero que ya no está con nosotros y a mí nos nombraron para representarlos a ustedes en una lucha magisterial. Nosotros no pertenecíamos al Estado, nosotros pertenecíamos a la JUSCO. Y por amor a nuestros estudiantes dijimos, va, nos sacrificamos. Y en 1988 se armó una lucha nacional, estatal, fomentada por la CEPEC o la CENTE. Y es ahí donde yo aprendí a luchar. Y se me quedó grabada esta consigna que quiero que mis compañeros la repitan conmigo.
Los maestros luchando también están enseñando. Los maestros luchando también están estudiando. Los maestros luchando también están estudiando. Gracias.